Presencia Universitaria por la tarde. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y en esta tarde agradecemos mucho que nos acompañe Ulises Manzanilla Quiñones. Él es coordinador del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le damos la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Precisamente para hablar sobre el tema de las islas de calor, primero que nos pudiera dar una definición de qué trata esto de las islas de calor para los que no conocemos tanto del tema. Ok, muy bien. Cuando hablamos de islas de calor urbanas, hace referencia a que es un fenómeno urbano que se presenta en las grandes ciudades, ¿no? Son áreas en las cuales la temperatura suele ser mayor en comparación con otras zonas, por ejemplo, las zonas rurales, ¿no? Una isla de calor urbana suele ser un área que suele presentar una temperatura mayor en comparación con otras áreas, específicamente las áreas rurales que son ligeramente más templadas que las zonas urbanas. Son estas que suelen presentar mayores temperaturas, ¿no? Estas se presentan por lo general durante el verano, ¿no? Suelen aparecer durante el verano y suelen tener un efecto mayor en cuanto a la concentración de la temperatura, precisamente por los materiales que se emplean dentro de las grandes ciudades, ¿no? Dentro de las ciudades como los materiales como el concreto, el asfalto, las estructuras metálicas, todos estos materiales retienen o absorben una mayor cantidad de radiación, lo cual se ve reflejado en un aumento de la temperatura en ese lugar. En este caso, bueno, que ya nos comenta cómo sucede este fenómeno de las islas de calor, pues también cuáles son los impactos que hay, pero respecto a las personas que viven en estas zonas. Ok, el impacto de las islas de calor. Por lo general suelen ocasionar un mayor estrés térmico en las personas, ¿no? Las personas que suelen tener algún tipo de enfermedad, una enfermedad crónica, tipo degenerativa, etcétera, no sé, diabetes o cualquier otro tipo de padecimiento. Al estar expuestas a sitios con mayores temperaturas, estos síntomas suelen agudizarse, ¿no? Una zona que suele tener una mayor concentración en temperatura suele tener un efecto mayor en las personas que viven en esa región, ¿no? Como dato, para México últimamente se ha publicado que se han reportado cerca de 249 muertes por golpes de calor. Estos golpes de calor son episodios que se presentan en lugares donde el calor se ha concentrado de manera excesiva, que a su vez afecta a las personas que están en esas regiones, ¿no? Y las islas de calor también suelen tener esa particularidad de que absorben mucho calor y pueden generar ciertos episodios de golpes de calor que afectan a la población, ¿no? Afectan de tal manera de que les ocasionan primero la deshidratación y luego el golpe de calor. ¿Estas islas de calor tienen alguna relación con la contaminación que se presenta también en estas ciudades? Por ejemplo, efectos como la inversión térmica que se da en algunos momentos o con el mismo cambio de clima, con el cambio climático. ¿Tiene que ver todo esto de la isla de calor con estos fenómenos? Sí, la isla de calor es un producto del cambio climático. Se puede decir que la isla de calor es una acción que se deriva del cambio climático y de las acciones antropogénicas, ¿no? Al deforestar o al estar removiendo vegetación, se va generando un entorno en el cual la temperatura de ese sitio va aumentando, ¿no? Como primera acción, se puede decir que las islas de calor son producto directo de los efectos del cambio climático, ¿no? Al haber menos vegetación, al ir modificando las condiciones del sitio, las islas de calor se van presentando en ese lugar y por lo general van a tener un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Este tipo de fenómenos se ha documentado en varias ciudades de la República, en el cual está relacionado precisamente con efectos del cambio climático, ¿no? Donde se analizan los datos de estaciones meteorológicas y se encuentran tendencias de aumento de la temperatura, que a su vez esa tendencia del aumento de la temperatura se ve reflejado que en zonas urbanas, el aumento de la temperatura será mayor en comparación con zonas rurales. En este caso, ¿cuáles han sido las ciudades donde se ha reportado estos fenómenos de islas de calor, por lo menos en México? En México, muy bien. En México tenemos los estudios más conocidos o los lugares más donde se han trabajado más este tipo de fenómenos. Está la Ciudad de México, la ciudad de Toluca,
en la parte de Monterrey, el área metropolitana de Monterrey. En Querétaro también en el 2015 se realizó un estudio precisamente por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Ciencias Naturales, por una investigadora llamada Colunganot, en el cual evaluaron el efecto que tiene la vegetación en lo que viene siendo la disipación del calor excesivo, ¿no? En ese trabajo encontraron que las áreas verdes urbanas suelen disipar hasta 2 grados la temperatura de las zonas, de esa zona en comparación con áreas urbanas, ¿no? El efecto de la vegetación, el papel que juegan este tipo de áreas verdes es muy importante en las grandes ciudades, ¿no? Ya que suelen disipar el calor excesivo que se acumula principalmente en el verano. O sea, esto se podría mitigar incluso con acciones individuales, es decir, cada quien tener nuestros árboles, tener a lo mejor por ahí nos comentaron en un momento un techo verde y otras acciones podrían ayudar a disminuir estos impactos de las islas de calor. En conjunto, sí, sí, lo podemos implementar de manera conjunta, por ejemplo, como tú comentas, de las azoteas verdes, o tratando de que en los camellones se reforeste, haya más espacios verdes, podemos aminorar o mitigar los efectos de las islas de calor, ¿no? Trabajando en conjunto se puede suavizar o aminorar el efecto de las islas de calor, ¿no? Cada quien que pudiera trabajar de manera individual y a su vez sumándose en conjunto, se puede prevenir o hasta cierto modo mitigar los efectos de las islas de calor. Y ahora en cuanto, pues también, ¿cuáles serían entonces las acciones que tendrían que realizar por parte, pues, de las instituciones, en este caso de las administraciones, también, pues, para disminuir este tipo de efectos? No sé si esto pudiera ser en la industria o en una reducción de obras de infraestructura. Por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro actualmente se está realizando la obra de Paseo 5 de Febrero y pues también se ha cuestionado pues este impacto que podría tener al medio ambiente. Ok, en cuanto a la parte de los gobiernos, eso también es una cuestión poco complicada, ¿no? Tratar de trabajar en colaboración con las autoridades, hasta cierto punto es un poco complicado, ¿no? En la parte de la investigación se realizan los trabajos en los cuales se trata de dar divulgación de las acciones que se pueden realizar para tratar de controlar ese tipo de fenómenos. Sin embargo, para poder implementarlo es un poco complicado, ¿no? Lo que se podría realizar es primero tratar de conservar, preservar las islas, perdón, las áreas verdes que se tengan en ese sitio, conservar, proteger las áreas verdes ya existentes, y otro, tratar de reforestar zonas aledañas, ¿no? Ya sean algunos cerros que estén a las periferias o los camellones, tratar de ampliar las áreas verdes urbanas para que todas esas áreas traten de mitigar el efecto de las islas de calor en esas zonas, ¿no? Tratar de incrementar la superficie verde de las ciudades para que éstas sigan proveyendo los servicios ecosistémicos que serían la regulación del clima, la disipación del calor, etcétera, ¿no? Eso sería algo muy importante. Sin embargo, las acciones de los gobiernos, ya nos decía, aquí en Querétaro vivimos eso, pero también allá en Morelia, en Michoacán, también viven lo mismo, el crecimiento de puentes, el más Ujú. infraestructura vial. Entonces, el gobierno parece que va en contrasentido con lo que se está proponiendo por parte de especialistas y ambientalistas en el tema. ¿No es de esta forma? Sí, pues desafortunadamente la parte de la planeación urbana pues no está muy bien que digamos, ¿no? La parte del crecimiento demográfico, la planeación urbana, de lo que viene siendo la expansión de las ciudades, pues va consumiendo a las pocas áreas verdes que están en esas zonas, pues ya prácticamente desaparece, ¿no? Esas partes, pues sería cuestión de tratar de rescatarlas o incorporarlas dentro de las grandes ciudades, ¿no? Como es el caso de Morelia, tenemos el Cerro del Punguato, es un área protegida que quedó prácticamente ya absorbida por todo el proceso de urbanización, ¿no? La ciudad ya ha absorbido esa área natural protegida, pero sigue estando ahí, sigue estando protegida. Ahora, con el incremento de estas obras en cuanto a la infraestructura, por ejemplo, aquí en Querétaro ya se están realizando varias, una de ellas la más importante, Paseo 5 de Febrero. También, pues en este sentido, pues también cuál sería el llamado a las autoridades, pues con la finalidad de que no se volviera a reportar una isla de calor como la que nos comentabas que se reportó durante el 2015. Ok, en ese caso podría ser, pues, implementar algunos de estos programas de reforestación en estos camellones, ¿no? Colocar algunas especies nativas de la zona que pudieran, ayudar
a tratar de mitigar los efectos de la isla de calor urbana, ¿no? O también en las zonas aledañas ir reforestando, ¿no? Y tratando de que el área verde urbana fuera aumentando poco a poco, ¿no? Tratar de buscar sitios estratégicos en los cuales haya muchas obras de urbanización y tratar de colocar algunas áreas verdes que pudieran mitigar el exceso de temperatura que esas zonas generan. Pues le agradecemos mucho, maestro. Gracias. Se nos termina desafortunadamente el tiempo, pero muchas gracias por atendernos, por platicarnos de este tema tan importante para el ser humano como es el preservar, por supuesto, las áreas naturales y pues proponer políticas públicas que mejoren todas estas situaciones que van en contra del medio ambiente. Le agradecemos mucho por atendernos, maestro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Ulises Manzanilla Quiñones, quien es coordinador del Laboratorio de Botánica allí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Continuamos con más.